Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Les saludo de parte de mi esposa también, la profeta Jacqueline Palau, que conjuntamente conmigo pastoreamos la Iglesia Manantial de Vida. Es un honor estar con ustedes, es un placer y un gusto poder compartir de la palabra, que nos bendice, que nos da la salida a todas las cosas. Hoy día vamos a compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón, que puso en mi espíritu, acerca de Él. A mí mucho me gusta hablar de la visión de Dios, de lo que Él desea, de lo que Dios desea. Una de las cosas que pude entender de nuestro Dios es que Él quiere bendecirnos siempre y en gran manera, ¿no? Una de las bendiciones más grandes que nos ha dado, y digo una porque Jesucristo es el don inefable, pero el otro regalo que Dios nos dio fue su Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo no podríamos tener absolutamente nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es el ejecutante, el que ejecuta las cosas en nuestro corazón, en nuestro interior. Es Dios con nosotros y Dios en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo es... ¿Y cómo será de importante el Espíritu Santo? Que Jesucristo mismo dijo que era mejor que Él se fuera. Era mejor que Él se fuera para que el Padre pudiese enviarlo a Él y al Padre mismo a través del Espíritu. Es lo más importante que Jesús nos pudo haber mostrado y enseñado acerca del Espíritu Santo. Así que nada, quiero que abramos nuestras Biblias. Yo voy a leer la versión NTV. La versión NTV en el capítulo 5 del libro de Josué, desde el primer capítulo. Voy a dar unos segundos para que usted pueda encontrar lo que les estoy diciendo mientras que yo enciendo mi computadora. Capítulo 5 del libro de Josué. Yo tengo la versión NTV, usted puede la que más le guste, aunque le recomiendo la NTV, es un idioma más fácil, más entendible, más digerible para nosotros, ¿no? Una secuencia de lo que significa tomar en posesión la tierra prometida, de lo que significa cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Ya habíamos hablado en anteriores momentos lo que es vivir en el desierto, ¿no? Vivir en el desierto no es la voluntad final, ni es el fin, sino que es un medio, ¿no? Vivir en el desierto es un medio por el cual Dios nos purifica, para tener un encuentro con Él. Podríamos resumir que el desierto lo único que hace es que podamos tener una comunión con Él más estrecha, donde se muestra su gloria y su bondad y su misericordia, ¿no? Porque en medio del desierto, donde solamente hay escorpiones, serpientes, un sol abrasador, un frío en la noche quebrantable, y una falta de alimentos derivados de lo árido que es el desierto, lo único que podemos encontrar de glorioso y de hermoso es la presencia de nuestro Dios. Entonces el desierto para lo que sirve el desierto es para poder estar en comunión estrecha e íntima con nuestro Dios, ¿no? Pero como ya les vengo diciendo, quedarnos en el desierto, o sea, quedarnos bajo el maná, bajo el agua que sale de la roca, bajo la nube, bajo el fuego, la llama de fuego, y etcétera, 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 que son bendiciones de Dios por las cuales estamos muy agradecidos, no es el fin para nosotros, ¿no? Es un medio, como les vengo diciendo, en el cual Dios nos santifica, ¿no? Y la santificación de Dios en el desierto no es otra más que tener fe en que Él es nuestro todo. La manera como se presenta ante Moisés es: yo soy el que soy. Y para nosotros, Dios, nuestro Padre, debe ser solamente: yo soy el que soy. O sea, para nosotros Dios debe ser: yo soy el que soy. Yo soy el que te abre el mar rojo, yo soy el que te doy las 70 palmeras, yo soy el que te doy los pozos de agua, yo soy el que saca el agua de la roca, yo soy el que te mete a la tierra prometida, yo soy exactamente todo
todo, exactamente todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir y vivir en abundancia. Si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 8, nosotros vamos a darnos cuenta de que Deuteronomio capítulo 8 de lo único que habla es de las bendiciones que Dios nos quiere dar a partir del versículo 7, y es trigo, cebada, ríos, bebederos, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que Dios nos da como riqueza, ¿no? Oro, plata, bronce, hierro, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, definitivamente la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en la tierra prometida con abundancia, no con escasez. La escasez del desierto, que es suplida por su presencia, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos tener, que podamos tener abundancia de todas las bendiciones que Dios nos da, tanto material como espiritual. Pero hay algunos requisitos, y por eso es que he estado preguntándole a Dios y estudiando acerca de cómo se llama, de cómo entrar a la tierra prometida, qué es lo que hay, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Él enmarca, qué es la tierra prometida. Y hemos dicho que la tierra prometida no es otra cosa que nuestra alma llena del Espíritu Santo. La tierra prometida es Cristo, definitivamente, ¿no? Llegar a ser a la imagen de Jesús. Esa es la tierra prometida, ¿no? Que eso lo vamos a descubrir en el camino. No sé si de esta prédica, pero si no es hoy día, será el próximo miércoles. Vamos a hablar acerca de este tema. Capítulo 5 de Josué dice, versículo 1: Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Lo primero que quiero que entiendas es que en la toma de posesión de la tierra prometida, tu enemigo, el enemigo de Dios, Satanás y sus huestes, están paralizados de miedo, porque él hace 2000 años, él puso el pie en medio del río Jordán, espiritualmente hablando, y lo paró y secó la tierra para que nosotros pudiésemos cruzar hacia la tierra prometida, que es el mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios y todas esas manifestaciones, el templo espiritual, los dones y todas las cosas maravillosas que están descritas en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. El enemigo está muerto de miedo porque él ha visto y ha escuchado que Jesucristo, a través del río del Espíritu Santo, resucitó al tercer día, y con esto obtuvo la victoria sobre todas las cosas. Se pagó la deuda, se nos redimió, se nos perdonó, se nos justificó, se nos insertó por la fe en la gloria, se nos insertó en el siendo olivo silvestre, se nos insertó en el olivo original. Definitivamente todo lo que escuchó Satanás acerca de lo que Dios ha logrado con la victoria de Jesús en la resurrección por medio del Espíritu Santo, es algo que a él lo tiene asustado, lo tiene paralizado. Entonces, como una de sus armas es mentir, entonces todo lo que él hace, quiero que entiendas esto, todo lo que él hace es una mentira. Él ruge como si no tuviera miedo, mentira, tiene miedo. Él te pone tropiezos como si tuviese poder, no tiene poder, está como un gatito temblándole las piernas. No sé, lo que a ti se te ocurra, lo que a ti se te imagine, lo que el Espíritu Santo te lo diga en este instante, de cómo es la condición de Satanás, así tal cual es. Es un perdedor que ya perdió la batalla, Jesucristo ya lo ganó, sobre las enfermedades, sobre las deficiencias, sobre la pobreza, sobre todas las cosas que el Dios de este siglo ha utilizado para atormentarte, para encasillarte, para hacerte
puré, esa es la palabra, porque lo que Él quiere es molerte. Entonces, en los primeros versículos, en el primer versículo podemos ver esta condición de nuestro enemigo. Entonces nos queda claro que poder cruzar el río y entrar a la tierra prometida, el camino está libre de enemigos porque ya ellos fueron asustados. El versículo 2 dice, en esos días el Señor le dijo a Josué. ¿Quién es Josué? Representante de Cristo. O sea, el Padre habló con el Hijo, ¿no? Y le dijo, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esos israelitas. Así recibes a Cristo como Señor y Salvador. El Josué que estamos mencionando, Él es tu comandante en jefe que te va a llevar a que cruces la tierra prometida, hacia la tierra prometida, que cruces el Jordán, el río. Pero si tú puedes ver acá la orden que Dios le da a Josué, que es un tipo de Jesús, Josué capítulo 5, versículo 2 está. Lo que Él está diciendo a Josué, entiéndeme, ¿eh? Él está diciendo, prepara cuchillos de piedra y circuncida el prepucio, lógicamente, de esta segunda generación. No quiero entrar al detalle de la segunda generación, quiero entrar al detalle primero de las piedras, los cuchillos, y quiero entrar al detalle de la circuncisión. El prepucio es algo que cubre la posibilidad de que salga la vida, ¿ok? Hablando físicamente. El prepucio cubre la parte de arriba del miembro viril y hace que no se pueda fluir la vida. Ya usted me entiende, hermana. Entonces lo que hay que hacer es cortar ese prepucio, lo que hay que cortar para que la vida fluya. Eso normalmente se hace el 8º día según la ley de Moisés. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo lo que quiere hacer en nosotros es circuncidar nuestro corazón, y eso lo vamos a ver en Romanos 2:25. Y vamos a ir un ratito a Romanos, al libro de Romanos 2:25. Miren lo que dice. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. O sea que si tú te circuncidas el miembro y sigues pecando, es lo mismo. Ahora mira lo que dice. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no lo obedecen. Pues no es un verdadero judío, creyente, nacido de nuevo, solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. O sea, no hay ninguna ceremonia religiosa, ni estadía religiosa, sea cristiana, católica, protestante, judía, la que sea que fuere, que pueda sostener un cambio y una nueva naturaleza con solamente el ritual de la circuncisión. No, dice acá, no, un verdadero judío, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. ¡Wow! Entiéndeme, cuando Josué, que es figura de Jesús,
y va a cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, que es figura del Espíritu Santo que tenemos que atravesar hacia la tierra prometida, que es Jesucristo mismo, lo que le manda a hacer es cuchillos de piedra para circuncidar a esa generación. Y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que nosotros, para ser verdaderos hijos de Dios, la única manera es que se nos circuncide el corazón. Si nosotros estamos hablando que la circuncisión es cortar el prepucio que evita que fluyan los líquidos que producen vida, la circuncisión del corazón es quitar aquello que no permite que se produzca la vida del Señor. Vuelvo a decirlo, si la circuncisión, el ritual, es cortar el prepucio del miembro que impide los fluidos que producen vida, que hacen que una criatura nazca, lo que esta simbología en el corazón me está enseñando es que hay cosas en mi corazón que cubren, que no permiten que fluya la vida de Dios, porque en nuestro corazón está la vida del Señor. Pero hay cosas que impiden que esto fluya, que esto llegue a un buen puerto, que esto llegue a ser para lo que hemos sido señalados, ¿no? O sea, ser hechos a la imagen de Jesús. Entonces, lo que está diciendo acá, en esta hermosa palabra del capítulo 2 de Romanos, del versículo 25 en adelante, es que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio del corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. O sea, haciendo un paréntesis, conforme al versículo que estamos leyendo, cada vez que tú quieras vivir en función de la palabra del Señor, pues vas a tener que buscar la aprobación de Dios, porque la gente no te va a aprobar. La gente aprueba la buena conducta, pero hay casos en los cuales definitivamente, como Isaías, Jeremías, Oseas, Pablo y muchos otros más, no encontraron la aprobación de la gente, lo que encontraron fue la reprobación de la gente. Ahora, sigamos. Entonces nos queda claro que la circuncisión es del corazón, no del miembro viril. Ahora, ¿qué significan los cuchillos de piedra? ¿Por qué le manda el Señor a hacer cuchillos de piedra a Josué? ¿Acaso no había metal? Ya había metal, pero bien curioso que le manda a hacer cuchillos de piedra. Vamos a ir un ratito a Primera de Pedro, capítulo 2, y nos vamos a situar. Nos vamos a situar en lo siguiente: ¿quiénes somos y qué somos? Dos, 4 y 5. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran gloria. Eso es lo que dice de Jesús. El versículo 5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la meditación de Jesucristo. Por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Vamos entendiendo, nosotros somos piedras. Tú y yo, todos los que creemos en Jesús, somos piedras en edificación de su casa. Pero Jesús ha recibido una orden de parte del Padre. Jesús ha recibido una orden y dice: de cada piedra un cuchillo para cortar el prepucio del corazón. Entonces nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para cortar en los hermanos lo que no deja que fluya la vida. Eso es lo que significa
en Josué capítulo 5. Ahora, ¿eso de qué me sirve? La única manera, amado hermano, que tú puedas entrar a la tierra prometida es cortándote el prepucio del corazón que impide que la vida fluya. Y para eso tú vas a ser operado por un cuchillo, que es otro hermano, que es una piedra afilada, que con la palabra te va a decir exactamente lo que Dios quiere, y esa palabra va a cortar como espada de dos filos. Eso es lo que enseña también el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. La palabra de Dios que sale de nuestra boca es una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y corta el alma, y la corta en mil pedazos. Y me refiero al yo, al ego, a todo lo que no le sirve a Dios. Mientras que seas tú, Dios ya no es. Mientras que sea tu fe y no la fe de Dios, ya no es. Y etcétera, 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 muchas otras cosas más. Entonces tenemos que entender que para poder entrar a la tierra prometida, lo que tengo que hacer es permitir que el Espíritu Santo use a los hermanos como cuchillo, como piedras hechas cuchillos, para que con la palabra me corte el prepucio que impide que fluya la vida. Es la única manera. Y estos cuchillos, de la única manera en que son útiles, son cuando están en las manos de Jesús, o sea, cuando están en las manos de la palabra. Me dejo entender. Entonces, la ministración hacia la tierra prometida es una ministración por la palabra en los hermanos que te cortan el prepucio del corazón, y eso permite que llegas a la tierra prometida. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Cuando a una esposa se le dice que tiene que vivir en función de la palabra, y la función de la palabra la tiene muy claro, no hay nada que interpretar, ¿no? O sea, obedece, y etcétera, como dice 1 Pedro capítulo 3, lo que dice Efesios capítulo 5, y etcétera, etcétera, etcétera. El ego de la esposa es cortado, porque pues ahí hay un sometimiento amatorio, lógicamente, pero sometimiento al fin y al cabo hacia la voluntad del varón, en la cual se corre el riesgo, pues que si no está en Cristo y está en su carne, pues va a ser un desastre. Y por parte hacia los varones, se le dice que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, un tremendo encargo, ¿no? Es una palabra que también corta las coyunturas y el tuétano del yo y del ego, porque es muy fácil mandar sin amor, ¿no? Mandar con amor es muy complicado. Igual a los hijos, ¿no? Por ejemplo, a los hijos se les dice: obedezcan en todo a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Entonces esa palabra me corta y me permite ser lo que Dios quiere que yo sea. Y lo que se le dice a los padres con respecto a los hijos también es complicado, porque se le dice: padres, no exasperen a sus hijos, no lo lleven a la ira. Entonces, definitivamente en el ámbito familiar hay una palabra completamente completa, totalitaria, acerca de lo que Dios ha traído a nuestras vidas como visión de vida, valga la redundancia, dentro del ámbito familiar, en la iglesia, en el espíritu, en el reino de los cielos, en la conquista de la tierra prometida. Y esa palabra tiene que cortar lo que no sirve. Un esposo machista, una esposa rebelde, mea jezabélica, no sirve, ¿no? O sea, tiene que ser cortado. Hijos rebeldes, amargados, no sirven. También que hagan lo que le da la gana, no sirven, ¿no? Y padres que debes de amar y llevar una tutela o una tutoría en amor, lo llevan en una franca manifestación de hincar hacia la ira a los hijos, tampoco sirve, ¿no? Entonces esa palabra ministrada por los hermanos, pues corta todas estas cosas y hace que puedan entrar al reino de los cielos. Esta familia puede entrar al reino de los cielos y encontrar en el reino de los cielos, sí, una verdadera comunión y una verdadera manifestación de lo que Dios quiere con respecto a la familia según su visión. Y así en todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida tienen una visión por parte de Dios que se nos da para poder vivir en función de Él, en función de lo que Él dice, no en función de lo que yo me imagino, creo, argumento, o traigo como herencia de lo que yo entendí de lo que es Dios estando en el mundo. Para no asentarnos en las piedras, que ya quedó muy claro quiénes son las piedras y cómo son los cuchillos y cuál es la utilidad de ellos, vamos a seguir avanzando. Y dice: así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel. El versículo 4 dice: Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres
que tenían edad suficiente para ir a guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero los que nacieron después del éxodo durante los 9 años en el desierto. Quiero explicarles esto con algún detalle. Es imposible abarcar todo en 1 hora o en 50 minutos, pero vamos a ir avanzando. Hermanos, la meta es estar en la tierra prometida. Esa es la meta, ¿ok? Y para eso necesito ser circuncidado en mi corazón para que pueda fluir la vida. Y cumplir lo que dijo Jesús. Dice, el que cree en mí correrán ríos de agua viva en su interior que salten para la vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. O sea, nuestra mente es llegar a saltar para la vida eterna. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser completo, como una sola entidad, tiene que saltar para la vida eterna. Esa es la meta. Jesucristo es la meta. Entonces, voy a poner el caso negativo de los que salieron de Egipto. No entraron a la tierra prometida. Ellos no entraron. Dios no quería meterlos a la tierra prometida. No, sí, Dios quería meterlos a la tierra prometida. ¿Fue culpa de Dios que no entraran a la tierra? No, no fue culpa de Dios, fue irresponsabilidad de ellos. ¿Cuál fue la causa? ¿Les faltó alimento? No, había maná. ¿Les faltó agua? No, había agua en la roca. ¿Les faltó protección en la noche? No, tenían la columna de fuego. ¿Les faltó cubrirse del sol en el día? No, tuvieron la nube. O sea, tuvieron todo. De verdad que tuvieron todo. Los zapatos no se gastaron. Todos los enemigos fueron vencidos. La presencia de Dios estuvo ahí. Cuando se terminó de armar el tabernáculo, pues vino la presencia de Dios al tabernáculo y estuvo con su pueblo. O sea, tuvieron todo. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque no tuvieron fe. ¿Y no tuvieron fe en qué? Dios mío, ¿no tuvieron fe en qué? En que Dios ya les había dado la victoria. No tuvieron fe en que Dios ya había hecho con sus enemigos todo lo que Dios ya había dicho que había hecho. O sea, hermano, cuando a ti se te dice, no sé si está por ahí mi hermana María, esta palabra va para ella. Al pueblo de Israel se le dijo, tú ya venciste a los enemigos. Anda, ve y toma la tierra. Y cuando vino los 10, no Josué y Caleb, los 10 que fueron a espiar y dijeron, wow, que Dios nos va a matar y que esto, todo el pueblo, esos 2 millones de personas requirieron esos 10. Y Dios se enfadó. Dios se enfadó y dijo, no entran. Y no entraron a la tierra prometida por falta de fe. Porque Dios ya les había dicho, yo les he dado esto por bendición. Yo les he puesto ya para que ganen la batalla. O sea, si tienes una enfermedad, ya la ganaste, entiéndeme, ya la ganaste. Si tienes problemas de dinero, pobreza, ya lo ganaste. Si tienes problemas de personalidad, ya lo ganaste. O sea, ya ganaste toda la victoria, ya lo ganaste. O sea, Dios te dijo, ya lo ganaste. O sea, no hay nada que hacer más que entrar y tomar en posesión, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque esto de entrar a la tierra prometida es hermosísimo, porque es lo que nos compete a nosotros. Es lo que más nos compete, entrar a vivir en la bendición de Dios. Voy a volver a decir algo que suena para muchos oídos religiosos, y perdónenme los religiosos que los ofendo, no es mi intención. Suena un poco controversial cuando yo digo, por ejemplo, que no es la voluntad de Dios el que vivamos del maná, ni del agua de la roca, ni esto de acá, ni esto de allá. No es la voluntad de Dios total, no es un fin en sí mismo. Él quiere poder ponernos en una tierra donde fluye leche y miel y donde tengo riqueza. Es ahí donde Dios quiere ponernos. Entendamos esto. Dios no quiere darnos maná, Dios quiere darnos riqueza, Dios no quiere darnos agua de la roca, Dios quiere darnos arroyos, lagunas, estanques de agua, ríos, todo el agua del universo quiere darnos Dios. Entonces, lógicamente que mientras que estamos en el desierto y no tenemos fe, pues no vamos a morir en el desierto, pero si estamos en el desierto y tenemos fe, pues la pasamos linda como Josué y Caleb y los demás hijos de esa nueva generación que son los hijos de la antigua generación, son los que pasaron a la tierra prometida y que tuvieron que circuncidarse
circuncidarse para poder hacerlo. Ahora, entendamos algo, ¿no? Entendamos algo muy, muy interesante. Estos que pasaron a la tierra prometida y que fueron circuncidados, nacieron en el desierto. O sea, no es que salen de Egipto, no, nacen en el desierto. O sea, ellos pudieron haberse acostumbrado a vivir en el desierto porque el que nace en un hábitat se hace al hábitat. Y más aún, si Dios les provee, pues, maná, y les provee agua, y les provee sombra, y les provee fuego, presencia, tabernáculo, y etcétera, etcétera. Ellos pudieron haberse quedado como nómadas, como muchos pueblos árabes, pudieron haberse quedado como nómadas y ya sobrevivían a la situación. Pero no, ellos aceptaron el reto de pasar a la tierra prometida. Ellos aceptaron la visión de Dios, ellos aceptaron la bendición de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú estás enfermo, puede ser que te acostumbres a tu enfermedad. Yo te digo que no, que pases a la tierra prometida. La tierra prometida es tu sanidad. Si tienes problemas económicos, si tienes una vida mediocre económicamente hablando, con problemas y esto y esto, yo te digo que no te conformes. Mira, es preferible, entiéndeme esto, ¿ya? Y es mi posición personal, esto no es un dogma ni es parte de la prédica, no es parte de lo que Dios te dice a ti que tienes que hacer, simplemente te lo comparto. Pero si yo tuviese una enfermedad, y tengo que elegir entre morir pero diciendo que soy sano o vivir en la duda, yo prefiero morir diciendo que soy sano. Definitivamente, porque yo prefiero estar en la presencia de Dios creyéndole, porque la fe es lo que agrada el corazón de Dios y la fe es lo que lleva a que crucemos hacia la tierra prometida. La fe en Dios, en lo que Él dice, en sus promesas, en sus maravillas, es lo único que a Él le agrada, lo único que a Él le saca una sonrisa en el corazón. Entonces yo te exhorto, amigo, amiga, hermano, hermana, que tú que me estás escuchando, a que creas. ¿Y qué cosa es creer? ¿Qué cosa es fe? ¿Es algo muy complicado? No, creer, ¿sabes qué es? Te lo voy a explicar. Alta sabiduría, alta teología, 30 años de teología para decirte lo que te voy a decir. Fe es creer. Así de simple. No necesitas explicar. La fe no se explica. La fe no se estudia. La fe no la sientes. Es más, la fe va en contra de lo que sientes. La fe es la fe. Dios te dice amén, te creo, Señor. Y si Dios te pregunta por qué me crees, tú le vas a contestar, porque tú eres Dios y yo soy tu creación y lo que tú dices es verdad. Así de simple, no hay más que estudiar. O sea, ese es el totalitarismo de Dios. Ahora, si Dios quiere, por medio de su Espíritu Santo, Él te revela las cosas, amén, gózate. Hay muchas cosas que Dios me ha revelado que no las puedo decir porque me las reveló para mí. Y me gozo en ellas, pero eso viene como un pago, no, eso viene como una gracia, ¿no? Porque lo primero que yo tuve que pasar es vivir por fe, o sea, yo me sentía un ser humano miserable y Dios me decía, tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que yo sea un hijo de Dios y me siento un ser humano miserable? Entonces Dios me dijo, pero camina por fe, pues. Así de simple. La gente venía y me decía, pero tú eres gritón, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres de todo. Y Dios me decía, no le creas, tú crees que eres a la imagen de mi Hijo Jesucristo, que tú eres un amoroso, que te amo profundamente. Entonces, la fe es eso, y la fe es lo único que te va a llevar a la tierra prometida. No hay más, no hay más. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo que hemos leído en el capítulo 2 de Romanos dice que nosotros le hemos creído a Dios para agradarle a Dios, para vivir para Dios, no para la gente. Porque si vivimos para la gente va a ser bien complicado. Yo he pasado parte de mi cristianismo por periodos, he pasado creyéndole a la gente, cuando he hablado inclusive mal de mí y les he creído. Y a mí me destrozó, me hizo perder la fe en Dios. Y eso es terrible, porque Dios nunca va a hablar mal de mí, ni va a hablar mal de ti, ni va a hablar mal de nadie, porque si ya te dio a su Hijo que te bañó con su sangre, entonces ¿cómo va a hablar mal de ti? Es imposible. Eso, quien hablaría mal de ti o de mí es Satanás, Dios nunca.
Así que nada, disfruta de la fe, disfruta de esa situación. Así que aquellas personas que nacieron en el ámbito del desierto, pues nacieron para tener fe, para poder vivir en la tierra prometida. Sigamos avanzando porque esto es muy rico. El versículo 6 dice: los israelitas anduvieron 40 años en el desierto, hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido, ojo, ellos habían desobedecido al Señor. ¿Cuándo desobedeces al Señor? ¿Cuando Él te da una orden y no la cumples? No. ¿Cuándo desobedeces al Señor? Cuando Él te da una doctrina y tú la niegas? No. ¿Cuándo desobedeces al Señor? Cuando tú le dices no. Tú desobedeces al Señor cuando no le crees. La desobediencia es falta de fe, es el producto de la falta de fe. La desobediencia es decirle no te creo, Dios. Eso es desobediencia. Y el pueblo de Israel cayó, como dice el libro de Hebreos, capítulo 3, en semejante grado de desobediencia, no creyéndole al Señor, y por eso murieron en el desierto y sus cuerpos fueron enterrados en arena. Entonces nos advierte y nos dice: no vaya a ser que ustedes también, cayendo en semejante grado de desobediencia, da lo mismo que el pueblo de Israel. Pero ese no es el punto de lo que estoy compartiendo. El punto de lo que estoy compartiendo es que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y que tú vas a pasar a la tierra prometida porque ya tienes fe. Lo único que estoy haciendo es afianzar lo que ya tienes. Porque si la tienes para X e Y, la tienes para A, B y C. O sea, la fe es la misma, es creer. Esposa, te bendigo, amén, listo. Pero ¿tú quién eres para bendecir? Soy lo que Dios dice que soy. Un hijo de Dios, un ministro del Altísimo, un rey, un hijo del rey. Entonces te bendigo con lo que tengo, porque mi boca ahora es un instrumento de bendición. Tú eres sano, tú eres sana. ¿Por qué? Porque Jesús murió hace 2000 años y con sus llagas fuimos sanados. Entonces lo que te estoy diciendo es algo que estoy repitiendo porque lo creo en el corazón, en que tú eres sano. El que es pobre, nada, simplemente te bendigo con que salgas de la pobreza y que entres en el manto de la riqueza, en el manto de José. Entonces, conozco de Dios que lo que Él dice de sí mismo es que Él es un Dios de toda bendición y nos ha dado su Espíritu Santo para que pasemos a la tierra prometida, y en la tierra prometida todo es grande, todo es hermoso, parece Brasil, todo es grande. Los frutos son enormes, los mangos son así, las sandías son del tamaño de un cuarto. Estoy hablando para que me puedas entender lo que te trato de decir. O sea, Dios nos ha llamado a una tierra de bendición donde fluye la leche y la miel. La leche es un alimento y la miel un gozo, una alegría. O sea, es el sitio del gozo, de la alegría y la buena nutrición. O sea, no tenemos por qué vivir en un desamparo si nosotros estamos creyendo por la fe que nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón y que de nosotros fluye la vida, porque así es Dios de gracioso. Hace de seres de vasos de barro depósitos de oro. O sea, porque a Él le complace, que su gloria sea manifiesta para poder avergonzar a los sabios, por ejemplo. Porque Él es el dueño del oro y de la plata, porque Él es el creador de todo. Entonces, pasar a la tierra prometida no es otra cosa más que entrar en las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son exactamente, para empezar, ser hecho a la imagen de Jesús. Vamos un ratito al capítulo 8 de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 en adelante, el 29 y el 30. Son dos versículos que predico muchísimo porque son la médula espinal de la voluntad de Dios para ti, para mí, para todos los que estamos escuchando. O sea, más allá de qué universidad entres y cuánta plata puedas tener en el bolsillo y lo que tengas que determinar tú en tu vida, porque tú eres autosuficiente y tú determinas lo que tú crees conveniente, más allá de esas cosas, esto que te voy a leer es la voluntad absoluta de Dios para ti y para mí. Versículo 29 del libro de Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó a que se acerquen a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. La relación correcta con Él es por la fe, como la tuvo Abraham. Y luego de ponerlos en esa relación correcta con Él, les dio su gloria.
Entonces tú has sido llamado por Dios para que seas hecho a la imagen de Jesús, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. O sea, Él es el mayor Jesús y tú vas a ser un Jesucito, chiquito, pero a la imagen de Jesús. Entonces, tú eres llamado al reino de los cielos y cruzas el Jordán y se te apunta el prepucio del corazón y comienza a fluir la vida con un solo propósito inicial, el que sea formado a la imagen de Jesús, a la imagen del Hijo de Dios. Es lo único que Dios quiere que tú llegues a ser, a la imagen de Jesús. Entonces tenemos que entender cuáles son las pautas, y las pautas están escritas en la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 6. 6:38. Dice, pues mira lo que dice Jesús de sí mismo. Mira lo que él dice. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no a hacer mi propia voluntad. O sea, entiéndeme lo siguiente. Dios te llama, Dios te corta el prepucio del corazón, fluye la vida de ti para que sea, como dice Romanos 8, 29 y 30, ser hecho a la imagen de Jesús. Y lo primero que tienes que entender es que Jesús desciende del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo envió, la voluntad de su papá. Él vino a la tierra a hacer la voluntad de su padre, no la voluntad propia. Entonces, cuando un hermano escoge qué es lo que tiene que hacer en esta vida, ya se equivocó. Te explico. Salmo 139 habla de la formación que Dios le dio a tu alma y a tu cuerpo dentro del vientre de tu madre, donde Él se estaba gozando en la forma como Él te estaba formando. ¿Por qué? Porque espiritualmente había un designio de antes de la fundación del mundo donde se te colocó a ti lo que tenías que lograr hacer en esta tierra. Porque a la imagen de Jesús, que fue Él, tú eres formado para que también puedas cumplir el designio de Dios. Jesús sabía en la tierra, en su alma y en su cuerpo, por el Espíritu Santo, en su espíritu, que Él tenía que ser el Mesías, el que era sacrificado como un cordero en la cruz. Ahora, tú tienes un designio. Dios te dijo, tú por nombre, ven acá, ven, profeta Jacqueline, ven. Tú tienes un designio que fue formado desde antes de la fundación del mundo, en lo cual hay un contradiseño que hizo Satanás para poder atormentarte, para que tú no llegues a tu destino profético. Entonces comienza a traerte enfermedades, dolores, personas, situaciones, carácter, y cómo tú respondes a esas circunstancias para poder hacer y determinar Él en ti que te equivoques de camino. Porque lo que Él más quiere es sacarte de tu destino profético. ¿Por qué? Porque definitivamente si tú no cumples para lo que Dios te envió a esta tierra, entonces cuando vayas al cielo y estés delante de Él y tengas que rendir cuentas de los dones y los talentos y todas las maravillas que Él te dio, tú vas a estar en pérdida, porque vas a decir, Señor, la verdad es que hice lo que a mí se me dio la gana y no lo que tú me dijiste que hiciera. Primeramente, el otro versículo que tengo, por ejemplo, es Juan también, el 5:19. 5:19 dice así: entonces Jesús explicó, entonces Jesús nos está explicando y dice: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace. Yo me acuerdo que para mí este versículo fue impactante, porque yo comencé a entender que el Hijo se manifiesta desde antes de la fundación del mundo, porque ahí vivía conversando con el Padre. Entonces, ¿qué hacía el Padre? Creaba cosas. ¿Qué creaba? El universo, las familias, las naciones, los cielos, la tierra, las maravillas, la belleza, la expresión, las promesas, la profecía. El Padre comenzaba a hacer todo eso. Entonces Jesús dice que lo que ve hacer al Padre es lo que Él hace.
Entonces cuando viene a la tierra hace exactamente lo mismo. Él comienza por el Espíritu Santo a traernos vida, a recrearnos, a sacarnos de las tinieblas, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Jesús hace. Ahora, Jesús me dijo, así como yo he hecho esto, yo quiero que tú lo hagas, porque yo quiero formarte a la imagen a la imagen mía, a la imagen, el Espíritu Santo me dice a la imagen de Jesús. Yo tengo que formarte a la imagen de Jesús. Entonces comienzo a entender que Jesús no tiene una vida personal en la tierra. Jesús tiene una vida completamente subyugada a la voluntad del Padre en la tierra. Entonces yo tengo que tener una vida subyugada completamente al Padre en la tierra. Entiendo que todos mis hermanos tienen ese destino profético. ¿Por qué? Porque la palabra en Romanos 8, 29 al 30 dice que todos hemos sido llamados para ser hechos a la imagen de Jesús. Y en la imagen de Jesús que yo encuentro están en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el espiritual que es Juan. Entonces es imposible que yo tenga otra imagen para mí que no sea la que Jesús tiene. Entonces podemos ver que Él no hace nada por su propia cuenta, que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. Él no hace otra cosa. Él da vida, nosotros tenemos que dar vida. Él sana, tenemos que sanar. Él predica, tenemos que predicar. Él trabajó como carpintero, tenemos que trabajar. Él hace y deshace muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, Él vino para hacer la voluntad de Papá. Otro versículo que habla de esta manifestación está en Juan 4:34. Dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses para la siembra y la cosecha, pero yo digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. O sea, él se está confrontando con la gente que él está pastoreando. Él está diciendo, y lo voy a parafrasear, yo soy enviado por el Padre, quiero hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que yo mire que hay una cosecha ya que hay que sacar. De la misma manera le estoy diciendo a ustedes, miren la cosecha que hay. ¿Por qué? Porque Jesús la tenía en clara. Él era el modelo que nosotros teníamos que llegar a ser. Y nosotros teníamos que llegar a ser aquellos que vivimos para el Padre. No vivimos para otras cosas, vivimos para el Padre, para la palabra, para el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor habla y me enseña y comparto con ustedes acerca de cortar el prepucio del corazón que evita que la vida corra, la vida del cielo corra, es porque yo tengo que cortar de mi corazón todo lo que es mundano y todo lo que tiene peso que me quita a mí la capacidad de poder caminar en la gloria de Dios. No solamente está hablando de pecado como usted lo entiende, fornicar y esto y etcétera, etcétera. No, por ejemplo, yo trabajo de sol a sombra y traigo el dinero a mi familia, pero si eso hace que yo no vea a Dios, entonces se convierte en un problema. Si mis deseos y mis apetitos, por más buenos que sean, se convierten en algo que justifica el darle la espaldas al Señor, ya se convierte en un problema. Si yo comienzo a justificarme a mí mismo a través de que yo tengo ciertas licencias de conducta, porque mi esposa se porta así, porque mi esposo se porta así, porque el vecino hace esto, porque los hermanos hacen esto, o porque las autoridades en la iglesia con renombre también tienen sus fallas. Si yo comienzo a justificarme así, entonces ese día saqué los ojos de Dios y los puse en los ojos de los hombres para justificar mis propias deficiencias. Eso hace que yo entre en algo que se llama me perdí del camino, salí de ser hecho a la imagen de Jesús. O sea que no hay nada que yo pueda decidir que tenga que ver en función de darle la espalda a este llamamiento profético de ser hecho a la imagen de Jesús. Otro de los versículos que habla de esto es Juan, capítulo 8, 28 y 29. Juan 8, 28 y 29. Vamos a ver. Dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta. O sea, esto lo dijo Jesús, describiendo su conducta. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo o hablo únicamente lo que el Padre me enseñó.
Una vez conversando con alguien en particular, no voy a decir quién, me dice, tú hasta en las mesas, de lo único que hablas es de la palabra, no tienes otro tema, tú lo único que hablas es del ministerio, tú lo único que hablas es de Cristo, tú lo único que hablas es de la Biblia. ¡Qué aburrido tipo! Y yo le dije, perdóneme, pero no tengo otra cosa que hablar, porque eso es lo que me enseñó Jesús. En los 4 evangelios yo no encuentro ningún diálogo efímero de Jesús. Toda la palabra que Jesús habla es vida y vida en abundancia. Entonces definitivamente tenemos que ser hechos a la imagen de Él. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser para edificación, para vida, para la luz. Aunque nos llamen fanáticos en algún momento. Juan 8, el versículo 42, también dice lo siguiente. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, le dice Jesús, ¿no? Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Yo he venido de parte de Dios a ustedes, y si ustedes fueran de Dios, pues estarían ñatos de risa, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se van a molestar conmigo que todo el día hablo de Dios si vengo de parte de Él y ustedes son sus hijos? Ustedes deben estar contentísimos. No estoy aquí, mira lo que dice Jesús, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no pude entender, por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Miren, el exitoso ministerio de Jesús, Él mismo dice de su ministerio que la gente no lo toleraba al escucharlo. Los fariseos, los saduceos no lo toleraban al escucharlo, porque estaba rompiendo estatutos y estaba rompiendo preceptos. Primeramente, estaba rompiendo una falsa libertad. Los hermanos en Cristo creen que tienen una libertad que Dios no les ha dado. Ellos creen que pueden escoger a dónde se van, dónde vienen, en qué trabajan, qué estudian, qué es lo que hacen en la tierra, qué es lo que determinan. Y ellos creen que pueden determinar qué es lo que hacen o dejan de hacer. Y Dios no dice eso. Dios dice que nosotros tenemos que caminar de la mano con Él y tomar decisiones en función de nuestro llamamiento profético. Eso es lo que Dios dice, no lo dice de otra manera. Entonces nosotros más bien lo que tenemos que entender es que hay una manera de disfrutar de esta hermosa creación que Él mismo ha hecho, estando de la mano con Dios, no estando haciendo nuestra propia voluntad. Porque no hemos venido a esta tierra a hacer nuestra voluntad, hemos venido a hacer la voluntad de Dios, como dice la palabra, que tenemos que ser a la imagen de Jesús. Juan 12, 49. Juan 12, 49 dice lo siguiente: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. O sea, entiéndeme, cuando Jesús le dice a la gente, ustedes no toleran lo que hablo, eso que Él está diciendo no nace de Él, nace del Padre que mora en Él. Así es de claro. Y Jesús dice, yo no hablo, ni digo, ni explico, ni enseño lo que yo entiendo. Yo hablo, explico, enseño lo que el Dios me dice, lo que dice mi Padre en mi mente que tengo que decir. Ahora, lógicamente que el que le estaba administrando todas las cosas era el Espíritu Santo y la unción que estaba en Él. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros, siendo hechos a la imagen de Jesús, tenemos que hablar lo que el Padre dice que tenemos que hablar. No nuestra propia hablar, no nuestro propio criterio, ni nuestra propia opinión. Yo he dicho, por ejemplo, mire, para que usted me entienda, yo he dicho varias veces, no tenemos opinión, a los hermanos les he dicho, no tenemos opinión en todos los tonos, en amor, en tiernito, en ira, en fastidio, en lo que sea que fuera. He dicho, no tenemos, y ninguna de las opciones, como fuere que sea que las haya dicho, los hermanos les gusta no tener opinión, porque todos quieren tener opinión. Pero Jesús no tuvo opinión. Jesús lo único que habló fue la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que hagamos una iglesia a la imagen de Jesús, que seamos las piedras de edificación, que se corte el prepucio de nuestro corazón, para poder pasar a la vida eterna con el único propósito de ser bendecidos grandemente y poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Él sabe que si nosotros hacemos
nosotros hacemos nuestra voluntad, en nuestra opinión, no vamos a alcanzar la tierra prometida. Pero si nosotros nos sujetamos en nuestra mente y en nuestro corazón por la circuncisión, que los hermanos hechos piedras como cuchillos cortan de nosotros, eso es lo que nos va a permitir poder disfrutar de las riquezas, de las bendiciones de la tierra prometida. Ya tengo una hora predicando, no quiero extenderme porque sé que mucha información satura y no llena en nada. Así que vamos a dejar acá el tema, solamente encerrándolo de esta manera. El enemigo está asustado, está vencido. Una. Dos, hemos sido llamados para ser bendecidos en la tierra prometida. Con riqueza, abundancia y sobreabundancia. Tres, el Señor ha hecho cuchillos de piedras para cortarnos el prepucio del corazón, para que pueda fluir la vida y alcanzar estas riquezas. Y entendemos que nuestra tierra prometida es ser hecho a la imagen de Jesús, como lo vengo diciendo desde otras perspectivas en otros momentos. Por ejemplo, la semana pasada compartí con ustedes en que la tierra prometida es nuestra alma llena del Espíritu Santo. Esa es la tierra prometida porque Jesús es un alma llena del Espíritu Santo. Es el Hijo del Hombre lleno del Espíritu Santo y ungido con el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la palabra que tenemos que ser hechos a la imagen de Él, nosotros somos hombres llenos y ungidos con el Espíritu Santo, como Jesús lo fue y lo es ahora en la resurrección. Amén. Solamente quiero terminar leyéndoles este versículo. Versículo 10 en adelante dice así: mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al tercer día del 14 mes, del primer mes. Justo al día siguiente, miren, celebran la Pascua, o sea, reciben a Cristo como Señor y Salvador. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra, ya no el maná que cae del cielo. ¿Entienden esto? Y el versículo 12 dice: el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio el maná. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán, de las cosechas de la tierra prometida. Hermano, tú que eres lleno del Espíritu Santo, comienza a comer tu sanidad, comienza a comer tu prosperidad, comienza a comer tus riquezas, comienza a comer tu engrandecimiento, comienza a comer de todas las bendiciones que Dios te ha dado, porque la tierra prometida eres tú lleno del Espíritu Santo a la imagen de Jesús. Amén. Entonces te bendigo con esta palabra, te dejo esta palabra, cómela, medítala, vuelve a escuchar, repite el video. Es una palabra que es vital para nosotros, es la palabra más importante que podemos tener. De verdad te lo digo, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que ha venido a hacer es hacernos Cristo a la imagen de Jesús. Y esa es la tierra prometida. En eso fluye la leche y la miel. Autoridad, poder, gloria, riqueza, sanidades, prosperidad, ministerio, familia, hijos, esposas, esposos, engrandecidos, preciosos, hermosos, bellos. ¡Ah! Una maravilla en la tierra prometida. Donde ya no vas a comer maná, vas a comer de la cosecha de esa tierra hermosa. Te dejo con esta palabra, que Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles con el mismo tema. Bye bye.